Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Hoy vamos a hablar de la importancia de la Navidad. ¿De la qué? Para que podamos celebrar una Navidad, un recuerdo de lo que Jesucristo hizo por nosotros, como a Él le agrada. Así que yo voy a hacer un repaso, un vistazo general de el Señor Jesucristo, de lo que la Biblia nos habla del Señor Jesucristo, porque estamos viviendo épocas de un cristianismo histórico, y es que nació un 24, murió en Semana Santa y hasta ahí. Entonces, hasta ateos están celebrando una Navidad. ¿A quién si no creen en un Dios? Escépticos y de toda clase de gente. Ahora, el Espíritu Santo inspiró lo más importante para que se escribieran. Hay libros que se llaman libros apócrifos, que hablan de un poco de tonterías y de cosas que le atribuyen al Señor. Y yo digo, lo que Dios no le da importancia, nosotros no debemos darle importancia, pero a lo que Dios le da importancia, nosotros debemos de darle importancia. Que el Señor hacía palomitas de barro y las soplaba y volaban, que el Señor tenía hambre y entonces ponía una mesa y resultaba llena de comida, que el Señor, un poco de tonterías. Eso no está escrito porque no es importante. Pero hay otras cosas que son importantes, más importantes que la vida de su cantante favorito, de su actor favorito, de su novela favorita, de su película favorita o de su personaje favorito, porque hoy estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos de nosotros, yo espero vivir con el Señor eternamente. ¿Ustedes? Levanten la mano los que quieren vivir eternamente y dígale: Señor, yo deseo vivir eternamente contigo, Señor. Así que nos vamos a enterar más. Así que vamos a saber de qué se trata. Y sobre todo, que celebremos una verdadera Navidad. Entonces vamos a comenzar por el texto que le dio esperanza a millones de millones de millones, y otros que no han querido abrir su corazón siguen esperando el Mesías, basado en este texto que está en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. En la traducción lenguaje actual dice: nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, a ese niño se le ha dado poder de gobernar y se le dará estos nombres: Consejero admirable, Dios invisible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible, y para siempre reinará la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Fíjense que aquí resume todos los anhelos que una persona puede tener con respecto a la vida. Ahora, nosotros hicimos 9 días que le llamamos novena, de manera anticipada, para que usted y yo celebremos la verdadera Navidad. No nos dejemos envolver por todo lo que el mundo trae allí. Y aquí vamos a corregir errores. Un error de miles de personas es que Jesucristo existió a partir del día que nació en el pesebre en Belén
de la Virgen María, y por eso se le atribuye a la Virgen María el título Nombre de Dios, Corredentora y Mediadora, y otra serie de títulos a la Virgen María. Creemos en ella, la Biblia habla, la tenemos como ejemplo, pero la salvación única y exclusivamente está en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo nunca cambia. Diga amén. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Así como pudo sanar en su época, lo puede hacer ahora. Así como liberó en su época, lo hace ahora, porque Él es el mismo ayer, hoy, por siempre. Antes que todas las cosas existieran, dice Juan 17:5, y ahora, Padre, glorifícame tú, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Aparece Dios y luego comienzan a aparecer las cosas porque fueron creadas por el Señor. Creó los ángeles, un mundo espiritual que nosotros no conocemos, crea el universo, crea la tierra, crea al hombre y todo lo que puso sobre la tierra. Eso fue antes que Adán y Eva, eso fue antes que todas las cosas, porque Jesucristo es Dios. En el segundo día nosotros hablamos del anuncio del nacimiento. Algunos dicen, y cuando usted le quiere enseñar algo y le dice, sí, ya sé, no pierde el tiempo. No pierde el tiempo porque es generalmente orgulloso, pretencioso, sobrado, necio, cualquier cosa, porque no quiere atender, porque la Biblia dice que el sabio oye y aumenta su saber. Sí, yo ya sé del nacimiento de Jesús. Y es que el Señor Jesucristo fue anunciado 700 años antes que Él naciera. Y fue anunciado que nacería de una virgen. Y en el Señor más de 1200 profecías se cumplieron para darle relevancia, importancia, algo que nadie dude que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. 700 años antes que naciera. Y ahí hasta el lugar donde debía de nacer. Tercer día nos habla del nacimiento de Jesús. A mí me lo enseñaron como una historia así, que para mí no había diferencia entre Calimán, Arandú, Jesucristo. Era más o menos como una historia. Pero hoy para mí es importante porque es un evento que revela cómo Jesucristo dejó su gloria y vino a nacer aquí en este mundo. Ahora, muchos piensan que los cristianos somos loquitos, ignorantes, gente sin letras, gente que no coge un libro sino para mirarlo por la pasta, por los lados y eso. Claro que en la viña del Señor hay de todo. Hay unos que aún con esas características hasta se atreven a predicar. Bueno, la Biblia dice que las piedras hablarán. ¿Sí o no? Bueno, y es que la vida del Señor Jesucristo, la enseñanza del Señor Jesucristo, la existencia del Señor Jesucristo es algo documentado, históricamente demostrable. La fe no es de locos, no es de ciegos, la fe es de gente inteligente. ¿Cómo registran los hechos? Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cireneo gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió a Nazaret, ciudad de Galilea, y a Judea fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí,
se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Astrid no puede ser mi primogénita, porque Astrid es la segunda. El primogénito es el primero, y cuando es unigénito es único. Así que la Biblia registra que la Virgen María tuvo más hijos, para quitarle tanta cosa y tanta situación que le han puesto. Ahora lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Aquí encontramos un poco de cosas bien singulares. Número uno, que el Señor Jesucristo era por 100% humano. ¿100% qué? Humano. Pero Él es Dios. ¿Cómo es eso? No se mate tratando de entender que no han podido gente inteligente más que nosotros, tratando de ver cómo es la unión hipostáctica, que le han puesto ese nombre, cómo es 100% Dios, cómo es 100% hombre, pero lo es. ¿Y por qué lo es? Porque Él lo dijo. Y esto nos habla del pesebre. Nos habla del pesebre porque el más pobre, miserable, el peor ser humano, no importa que nazca en un pesebre, allí lo cubre la gracia, el poder, la bondad y la salvación del Señor Jesucristo. Esto para que nadie diga, no, es que como eso es de los de estrato 2 para arriba. Iba a decir algo, pero es mejor no. Cuarto día, visita de los magos. Yo crecí creyendo que los magos eran esos que agrandan los naipes, los achican y hacen un poco de piruetas raras, que luego me decían que eran unos brujos, que eran, no señor. Los tales magos eran científicos, o lo que hoy podemos llamar astrónomos, no astrólogos. No voy a decir, ay, en la radio hay un mago que me quiere decir la suerte para el próximo año. Y ese mago está diciendo que ponga una papa pelada y otra sin pelar, y entonces las bote bajo la cama y meta la mano y la saque. Y va y saca por chiripas la pelada, y durante todo el año usted va a estar diciendo, voy a estar más pelado que axila de rana. Levante la mano derecha, diga, Señor, ayúdame a celebrar la verdadera Navidad. Así que después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantar su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde debía de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta, que se llama Miqueas. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Diga amén. Entonces, bien diciente, que vinieron, y el Señor utiliza gente muy humilde, muy sencilla, pero utiliza a otros cabezones, estudiosos, como estos sabios. Me gusta esta traducción, la NBI, Biblia oficial de esta congregación, NBI. Y vinieron para pedirle o para darle. A ver que no oí bien. ¿Para pedirle o para darle? Para darle honra, para darle gloria y para darle regalos. A excepción de muchos, los de la mentalidad del oriente siempre van a los templos para dar a Dios gloria, para darle honra y para dar. La diferencia con nosotros los occidentales es que vamos a los templos a que Dios nos ayude.
Y conste que no le llegaron con unas monedas de esas que no le recibían ni siquiera en el transporte urbano. Llegaron con oro, incienso y, bien, lo más costoso de su época. Entonces se convierte en un acontecimiento bien importante. Quinto día, regreso de Jesús y su familia a Nazaret. ¿Quién les ha dicho a ustedes? Yo no sé. Yo sí me acuerdo quién me dijo a mí: usted se hace cristiano y ya no tiene problemas. Si usted es pobre, tiene plata. Si a usted no lo mira nadie, lo van a mirar. Si usted es soltero, va a conseguir esposa. Ojo, no digan ahora pareja, que no se sabe para qué lado usted coge. Hable de esposa y esposo. No hable de mi pareja. Es un lenguaje, de ese lenguaje raro que hay ahora. Si usted está enfermo, usted es sano, usted no tiene problemas, y uno viene con esa mentalidad, ¿cómo le parece que el Señor Jesucristo, siendo el dueño de todas las cosas, que yo no sé qué sentirá uno cuando va a llegar a su casa y le dicen: no, no hay puesto, no lo conozco? ¿Qué? Si el Señor lo hubiera dado por sacar a ese tal rey Herodes y ponerlo a dormir allá en el pesebre, lo hubiera hecho, y hubiera dicho: yo voy a nacer en el palacio. ¿Lo pudo haber hecho o no? Claro que sí, pero nace allí. Entonces, nace como bebé indefenso. Cuando va llegando la razón del mismo Dios: levántese y huya, y lo mandó nada más, nada menos a Egipto, donde los habían esclavizado, donde los habían maltratado, donde los tenían, pero en cierta manera un desprecio tremendo. Váyase. Y comenzó a decir: ¿y mi familia? ¿Y la celebración de la Pascua? ¿Y la cama que yo tengo doble? Y no, señor. Unos cuantos. Ropa. Se cree que en burro, pero no está confirmado. Y vámonos. ¡Ay, los desplazados! ¡Ay, los no sé qué! Ahora con tanto embeleque y tanta cosa. Y otros intocables que no les puede dar ni la sombra, porque ¿y de qué me sirve ser cristiano? Si no se escapó el mismo Señor Jesucristo a enfrentar destierro, problemas, dificultades. ¿Quién es usted y quién soy yo para que ahora andemos todos, qué se llama eso? Terroncitos de azúcar. No, mis hermanos. Dios necesita cumplir propósitos en nuestra vida. El día número 6, Jesús en el templo. Y por alguna razón a los 12 años. ¿Sabían ustedes que a los 10 años, 11 años, comienza uno a decirle a los hijos: vamos para el templo, y se les comienza a alargar la boca, comúnmente llamada coloquialmente trompa? Ya entonces se fastidian, ya no se hallan, decía el filósofo H2, como perro con gusanos. Ya el teléfono los desnuca, ya la televisión los atrae, los llama, y si acaso vienen a chatear. ¿Están aquí? ¿Están aquí o no están aquí? Para que hay unos más retorcidos que un nudo de un árbol, mal formados, mañosos y de todos. Y ya Dios sobra. Si usted quiere averiguar así esté grandote o chiquito, mire cómo camina el hijo al lado de la mamá. Ese tiene más de 12 años y va detrás, y con un caminado y una cara, y ojalá que sea para el templo, porque para lo único que van alegres es cuando le van a comprar teléfono o cuando le van a comprar ropa. El resto usted no cuenta con una sonrisa, con una gratitud, con nada bueno. Si le está diciendo: voy a estudiar, ayúdeme en la casa, ayúdeme a todo eso, no. Hombre, pues el niño Jesús,
que dice la Biblia que lo llevaban todos los años. Dice presentación en el templo. Desde chiquito le dijeron hay que ir al templo. ¿Hay que ir a dónde? Mire que yo no tengo ninguno de los 6 hijos que tengo chiflados, locos, retrasados, con problemas, con dificultades, mal traumatizados por llevarlos al templo. Aún en las veladas lo llevábamos. Los entrenábamos para que no fueran canzones desde pequeñitos. Entonces chiquiticos los cogía con una cuna ahí ruidosa y les formaba juego hasta que arriba ruido. Ya después estaban carros y carretas. Y cuando llegaba, que no teníamos ni siquiera la comodidad de los coches de ahora, eso tocaba en un rinconcito y en el suelo. Pero ninguno está mal por eso. Los niños no se enferman de traerlos al templo. ¿Están aquí? Eso no es cierto. No, que al niño le dio, no lo puedo llevar porque se me agrava. Y ahí los vamos llevando. Entonces dice la Biblia que a los 8 días, cuando se cumplieron los 8 días, fueron a circuncidarlo. Lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo ¿a quién? Al Señor. Así cumplieron con lo que la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de palomas. Contradiciendo lo que muchos dicen, que el Señor Jesucristo era pujante económicamente, María y José, no es cierto. La mínima ofrenda que podía dar una pareja eran esas palomitas pequeñas, pero no podía llegar cantando la canción vengo a ti con mis manos vacías, Señor. Ahí no cantaban esa. Cada 3 veces al año era obligatorio que comparecieran todos los judíos al templo. Todos los sábados deberían ir a la sinagoga. ¿A dónde? ¿Y a qué? A aprender la palabra de Dios. Y no era como ahora que llegamos de afán. Entraban temprano y salían tarde porque eran 12 horas lo que permanecían en la sinagoga. Dicen ustedes por dentro, ¡uy! ¡Uy! Terrible. Y así lo acostumbraron. Luego, a los 12 años, la época más difícil, dice, los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. ¿Cada cuánto iban? Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era su costumbre. ¿Según qué? Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Y ahí me salté unos versículos y el Señor les dice a los papás terrenales: ¿por qué me buscáis? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? El día que mi hija me diga: ¿usted por qué me busca? ¿No sabe que estoy en el templo orando, ayunando, dirigiendo, haciendo? Ese día yo tengo una transformación. Día número 7. Las enseñanzas de Jesús. El Señor Jesucristo hizo un impacto tan grande en la historia de la humanidad que la dividió en 2 partes. Cuando usted encuentra antes de Cristo y después de Cristo, póngase de pie. No puedo decir lo que yo quiero decir porque estas grabaciones se vuelven un BlackBerry. Pónganse de pie a ver. Levante su mano derecha y diga: Padre Celestial, te doy gracias por haber enviado a Jesús al mundo a cambiar
el rumbo de la historia y a darme la oportunidad de ser salvo. Gracias, Señor. Amén. Siéntese a ver. Después de su nacimiento, ateos, incrédulos, religiosos de otras sectas, de otro grupo, de donde sea, todos los días, cuando le preguntan, ¿y hoy qué día es? Hoy tenemos tal fecha de tal año. Están diciendo, hace tantos años que Jesucristo nació. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Todo gran hijo como nosotros o todo granuja como los otros tienen que confesar que Jesucristo es el Señor. ¿Qué estableció Él? ¿Qué hizo que cambiara? Estaba mirando un poco de historia, cómo se imponen los reyes, matanzas, mejor dicho, a las malas, pero Jesucristo vino y dijo, no, así no es. Ahora lo vamos a hacer de otra manera. Mientras que a ustedes los mueve el odio, yo los voy a hacer mover el perdón. Mientras que a ustedes los mueve la venganza, yo voy a hacer que ustedes les sirvan al enemigo y comienza a transformar y a cambiar. Y en lugar de que cada día se acabe, los cristianos crecemos por millones de millones. Ante la persecución más tremenda, ahí está. ¿Qué hizo que cambiara? Tómese el tiempo de leer Mateo capítulo 5 al capítulo 7 y allí encuentra usted las declaraciones de la constitución del reino de los cielos. ¿Alguno de ustedes quiere ir al cielo? Levanten la mano, ¿quiénes? ¡Ajá! Léanle que les conviene. Estaba ahí escuchando tranquilito cuando el que enseñaba decía, hay quienes no quieren oír a Dios. Y yo le añadí, sí, hasta se duermen en las reuniones. Hay quienes no les importa lo que Dios dice. Sí, hasta en las reuniones chatean. Hay los que les entra por una oreja y les sale por la otra, más de lo que uno se imagina. No quieren oír a Dios, pero quieren que Dios los escuche a ellos. ¿Cómo le parece? Aquí menos mal que no hay ni uno. Así que la enseñanza del Señor Jesucristo era tan contundente que dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Alguien se inventó que autoridad es gritar. En Armenia un predicador rompió un púlpito y los creyentes dijo, ese hombre sí es de autoridad. ¿Quién les ha dicho a ustedes que la autoridad son gritos, son amenazas y son cosas? La autoridad se da con el peso del ejemplo. El ejemplo. Y el día número 8 hablamos que Jesús da su vida para salvar muchas vidas. Como dijo Pablo, entre los cuales estoy yo aquí. Mateo 16, 21 dice, desde entonces comenzó a explicarles claramente que era imprescindible. Imprescindible para mí es no hay forma, no hay manera, no hay otra cosa que hacer. Que fuera a Jerusalén, que allí sufriera mucho en manos de los dirigentes judíos y que aunque al fin lo mataran o lo matarían, a los 3 días resucitaría. Diga amén. Muchos miran la vida del Señor Jesucristo así como por una cosa rápida y dentro de esas cosas miran la muerte del Señor. Dijo, no, esos romanos, esos judíos, y lo mataron como si fuera un accidente. El Señor sabía a los 12 años que Él tenía que ir a la cruz. A los 30 años, cuando fue bautizado, que Él tenía que ir a la cruz. A los 33 años, que tenía que ir a la cruz. Y unos días, el domingo que llamamos de Ramos, de entrada triunfal, que iba a ir a la cruz. Y el jueves, cuando estaba comiéndose la cena pascual, Él sabía que iba a ir a la cruz. La muerte del Señor fue intencional, no fue un accidente, fue planeada, todo para darnos vida eterna.
Y el día 9 hablamos de la importancia de la resurrección de Jesucristo. Escuche bien. Levante la mano derecha. Diga, Señor, dame revelación. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos que Jesucristo resucitó, no pasa nada. Nada, nada. Primero a los Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Salto al versículo 14 y dice, si Cristo nos resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él, Cristo, resucitó, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y ojo con esto, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Es decir, que somos dignos de lástima de Raimundo y de todo el mundo. Pero nosotros no celebramos una Navidad ciega, celebramos una Navidad que vale la pena. Diga conmigo, Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres un Dios verdadero. Y te ruego, Señor, que me ayudes a entender la importancia de la Navidad. Señor, que yo pueda celebrar con mi familia, con los amigos y aún con los enemigos la verdadera paz que tú das, que solamente tú puedes dar. Señor, muchas gracias. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.